Hola, estás escuchando el podcast de la Iglesia Gracia y Verdad. Esperamos que puedas ser ministrado a través de este mensaje. Si quieres conocernos más o necesitas ayuda espiritual, puedes visitar nuestra cuenta de Instagram, @redilgraciayverdad. Algunas personas tenemos la particularidad de pensar que buscar a Dios correctamente debe darse en aquellos momentos donde uno esté experimentando bendición, porque cuando uno está experimentando bendición, gracias Leo, es donde uno demuestra que verdaderamente lo quiere, pues uno suele acordarse de Dios en los momentos de dificultad. Algunos pensamos así, que la manera correcta de buscar a Dios es buscarlo cuando estamos muy bien, porque cuando estamos mal es que cuando lo buscamos. Entonces uno demuestra que realmente quiere a Dios cuando lo busca en los buenos momentos y no solamente en los malos momentos. De hecho, algunos se enojan consigo mismos reconociendo este hecho. Yo recuerdo una charla con un amigo, yo creo que él va a escuchar esto en la semana. Recuerdo una charla con un amigo que suele buscar al Señor, él no es creyente, suele buscar al Señor en momentos muy duros y me llama y desde donde está se paga un pasaje para venir, para que oremos y sale como renovado, pero normalmente escucho el mismo discurso de él. Es que me da rabia que siempre lo veo a buscar así, yo me tengo que poner bien para poderlo buscar. Ok. Algunos como él han tomado la decisión de que van a buscar a Dios cuando logren arreglar sus vidas. ¿Han pasado? De hecho, muchos cristianos han acuñado un término un poco gracioso, el Dios bombero, al que solo buscamos en momentos de verdadera necesidad, el Dios que existe para apagar incendios y tragedias de la vida. Y muchas veces la actitud de algunos creyentes con esos hermanos que solamente buscan a Dios en momentos así es, ahora sí estás buscando a Dios. Pero cuando te decía que no tomaras esa decisión, ahí sí pilas, no creías en nadie. Ahora sí. Parece que eso fue lo que le pasó a Jonás. Parece que eso fue lo que hizo Jonás. Se acordó y clamó a Dios, como dirían por ahí, cuando ya no se usa. Anteriormente, Jonás no había clamado al Señor en medio del barco como se lo habían pedido los capitanes de él. Y solo cuando supo qué significaba huir de Dios y desobedecerle, y fue estar casi a puertas de la muerte, fue que se acordó de Dios. Yo quiero invitarle a que leamos entonces el libro de Jonás, recordando nuestra serie Levántate y ve a la gran ciudad. Y leamos juntos desde el versículo 17 del capítulo 1 hasta todo el capítulo 2 de Jonás. Como es costumbre en nuestra iglesia, nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz, pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar a tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza, descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Pero yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor.
Entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Como usted puede ver, esta es la palabra del Señor, nos podemos sentar. Jonás fue echado al mar por los marineros que toman esa decisión después de intentar salvarlo. Ellos oran, lo echan al mar y una vez allí la tempestad cesa y estos adoran al Señor. Pero vemos en el versículo 17, que el mismo Señor que ordena el fuerte viento que provoca toda esta tormenta y esta cantidad de eventos afortunados o circunstancias, ahora actúa ordenando que un gran pez, no es una ballena, no sabemos qué tipo de pez era, la escritura solamente lo describe como un pez muy grande, lo suficientemente grande para que quepa un hombre ahí, se traga a Jonás y como consecuencia, podemos ver ahí mismo en el versículo 17, Jonás pasa 3 días con sus respectivas noches. Y es allí, desde las entrañas del mismo pez, desde el vientre del pez, que Jonás levanta una oración cuyo propósito es agradecer al Señor que tuvo misericordia de él a pesar de su desobediencia, escuchó su clamor de auxilio, lo salvó de las aguas y lo devolvió nuevamente a tierra firme con el propósito de cumplir su llamado. Esa es la oración que nosotros podemos ver ahí. Una oración que Jonás levanta desde el pez, donde agradece al Señor, quien tiene misericordia a pesar de su desobediencia, escucha su clamor de auxilio, lo salva de las aguas, lo devuelve a tierra firme para cumplir el llamado inicial que le hizo. Y para nosotros hoy este texto, hermano, nos recuerda una verdad fundamental, y es que la salvación que hemos recibido de Dios es una obra de gracia y misericordia que ha de ser atesorada, celebrada y anunciada. La salvación que hemos recibido es una obra de gracia y misericordia que ha de ser atesorada, celebrada y anunciada. Para ello, entonces, será importante que pensemos en la salvación del Señor, como una obra exclusiva de Dios. La salvación es exclusiva de Dios. En segundo lugar, quiero que pensemos en la salvación como el resultado de la gracia y misericordia del Señor. Entonces, punto número 1, la salvación es del Señor y la motivación para ella, en segundo lugar, es la gracia y misericordia del Señor. En tercer lugar, vamos a ver que la salvación debe producir atesoramiento, que se aprecie, que se celebre. Y en cuarto y último lugar, vamos a ver que la salvación entonces debe ser también anunciada. Entonces, la salvación es del Señor, la salvación es por su pura gracia y misericordia. La salvación debe producir en nosotros celebración, aprecio y atesoramiento. Y en último lugar, la salvación ha de ser anunciada. La salvación, una obra exclusiva del Señor. Quiero que mire especialmente los versículos 2 al 7. ¿Okay? Allí tenemos precisamente la oración que levanta Jonás desde el pez, pero es una oración que, como veremos más adelante, recuerda lo que a este le sucedió. Primeramente, en versículo 2 vemos que Jonás describe la circunstancia emocional donde se encontraba. Dice que estaba en angustia. ¿Cuándo está una persona realmente angustiada? Cuando no sabe qué hacer, cuando algo le ha sobrepasado. Y vemos entonces que en medio de esa angustia lleva a cabo un clamor. Primero es un clamor que es invocarlo de manera fuerte o de manera intensa y obtiene como resultado que Dios le responda. Jonás indica también ahí en el versículo 2 que se encontraba en el seno mismo o en el corazón o en el centro del Seol. ¿Ok? El Seol para la escritura es el lugar donde van los muertos.
el lugar donde habitan los muertos. Ahora David nos recordaba en el Salmo 103 las implicaciones que se creía se tienen en el Seol. No se puede alabar al Señor, se está separado completamente de Él. Y lo que hace ahí es pedir auxilio. Necesita ser socorrido y es ante este grito por ayuda, por socorro, que el Señor lo escucha. De hecho, en el texto se utiliza para los 3 clamores 3 palabras diferentes. La palabra que indica una oración normal, la palabra que indica un clamor un poco más intenso y la palabra que implica un grito de pedir auxilio. Jonás está realmente desesperado. Versículo 3, Jonás describe que fue directo al corazón de los mares, que fue envuelto por la corriente y con las olas pasándole por encima sin piedad alguno. Y nota también como en los versículos 5, 6, Jonás aumenta la tensión de su situación. Dice que su vida fue rodeada, cercada por las aguas. Esto parece ser señal de que se está hundiendo, se está ahogando. Dice que también fue envuelto por el gran abismo, enredado su cabeza entre las algas y descendiendo hasta las profundidades de la tierra. Dice que la tierra le pone cerrojo, es decir, no tenía esperanza alguna en volver a ver la tierra. Estaba realmente viviendo de un ahogo en las aguas. Ahora, todas estas descripciones, este vocabulario, estar en lo profundo, estar envuelto, estar en el fondo, en la fosa, en el vientre, quiere decir que Jonás estuvo en una situación sin esperanzas de salir con vida, propiamente hablando. El versículo 7 es un resumen propiamente hablando de todo lo expresado. Versículo 7 dice que cuando su vida desfallecía, es decir, cuando su vida se estaba ahogando o perdiendo, se estaba yendo, es que el clamor de Jonás se efectuó. Sin embargo, miren las diferentes acciones que describen a Dios aquí. En el mismo versículo 2 dice que Dios respondió, dice que escuchó su voz. Versículo 6 dice que lo sacó de la fosa. Más literalmente lo subió, lo levantó de la fosa porque estaba bien abajo, lo levantó. Su oración llegó hasta su templo. Y básicamente ese es el sentido de salvación que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, a diferencia de la concepción del Nuevo Testamento que tenemos de salvación. Para nosotros normalmente hablar de salvación es hablar de lo que pasará con nosotros cuando muramos, cuando tengamos que rendirle cuentas al Señor y vamos a experimentar cómo nos justificó y cómo seremos librados de la culpabilidad del juicio delante de Él. Así es como normalmente entendemos la salvación. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, la salvación es la manera en cómo el Señor rescata a los suyos de diferentes hostilidades, infortunios o adversidades que suceden en la vida en este mundo de a pie, de situaciones que realmente nos sobrepasan, situaciones físicas, situaciones emocionales, situaciones relacionales, aún situaciones producidas por el mismo pecado. Tanto la nación de Dios, Israel, como sus habitantes saben que pueden clamar a Dios desde su angustia, desde su dolor, desde su ansiedad, desde sus lágrimas, desde sus incertidumbres, desde sus fragilidades, desde sus aflicciones, porque Él los salvará. De hecho, la mayoría de estudiosos considera que este pasaje es un salmo. De hecho, la manera en cómo está estructurado, usted lo puede ver allí, en forma de verso, revela que es así. Y este salmo de Jonás, o esta oración de Jonás, particularmente evoca una gran cantidad de frases y oraciones que se encuentran en el libro de los Salmos. Hasta ese momento el libro de los Salmos no había sido redactado, ni Jonás tenía copia de él, pero sí tenía la tradición de adoración en Israel, que recitaba salmos vez tras vez. La manera, Jonás adora al Señor, busca y ora en la manera en como el Señor ha enseñado a través del tiempo a su pueblo a hacerlo. Aquí en este salmo de Jonás hay ecos del Salmo 3, del 22, del 86, del 88, del 118, del 121, del 130 y del 42 también.
Y en particular estos salmos son salmos que revelan el poder salvador, liberador y redentor o rescatador del Señor. Jonás, en una situación que lo sobrepasaba, no era simplemente y llanamente que estaba en problemas, se estaba muriendo y no tenía forma de salir con vida de ese lugar. Los que han estado alguna vez siendo arrastrados por una corriente de agua y estar ahogados saben de qué se trata esto. La parte final de la oración de Jonás, versículo 9, es la declaración afirmativa: la salvación es del Señor. Y esta es una de las verdades centrales de la fe israelita, que sabe que Dios es su salvador en toda circunstancia. De hecho, Israel le debe su existencia a Dios como nación. ¿Por qué? Porque fue el Señor quien los liberó de la opresión de una nación que los tenía esclavizados. No hay mano que tenga más poder para dar libertad y rescate que la del Señor. Hermanos, para nosotros la salvación no debiera ser solo el hecho de tener la vida eterna garantizada, sino también la verdad de que en este mundo difícil, como dice Pablo en Romanos capítulo 8, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y luego Pablo describe una cantidad de circunstancias: la muerte, las potestades, las lágrimas, el sufrimiento. Nada nos puede separar del amor de Dios. La salvación, a saber, el acto de ser rescatados de una circunstancia que nos sobrepasa, donde no tenemos ningún poder para salir de allí, es del Señor. Ahora, viendo que la salvación es del Señor, podemos ver en segundo lugar que la salvación es una obra motivada por la pura misericordia y gracia de Dios. Notemos en el versículo 3 un momento cómo Jonás explica la causa de estar allí. ¿Cuál es esa causa? El Señor. Jonás está allí gracias al Señor. ¿Por qué? Porque ya sabemos por la historia misma que Jonás decidió huir embarcándose a Tarsis, luego de escuchar la voz de Dios que le decía que fuera a Nínive, él decidió irse por otro lado. Jonás creía que podía estar lejos del Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra, como ese pequeño cervatillo que cree que puede huir de las garras del tigre, cuando el tigre lo que está haciendo es jugar previamente con él antes de darse el festín. El Señor le da cacería a Jonás a través de una tormenta que no se calmaría hasta que los aterrados marineros se fueran al mar. Pero la tormenta no se calmó para Jonás. Al mismo corazón de los mares y cercado por las mismas olas de Dios, envuelto por ellas, Jonás estuvo. Para las culturas alrededor de Israel, el mar representaba el caos incontrolable, el misterio, la tempestad. Representa aún para los propios israelitas la adversidad, y muchos salmos aluden a esto. Los salmos que le mencioné hablan en manera figurativa o simbólica del mar como este generador de caos, de conflicto. Usted lo puede decir de manera poética: estoy en un mar de problemas, ¿verdad? Por lo inmenso y profundo que él es. El mar simbolizaba situaciones realmente difíciles, pero para Jonás es real. Es decir, este salmo sí es poético, pero es real porque Jonás lo vivió. Jonás supo lo que fue estar en el abismo acuoso del mar, estar allí en lo profundo, perder su respiración, ver que no tenía salida, estar en una prisión de agua. ¿Se imagina lo que es estar allí? Él estaba allí ahogándose literalmente y sabía que estaba pagando por su desobediencia. La causa de que estuviera ahí era el Señor, que dispuso de la creación para darle cacería a Jonás por su desobediencia.
Noten en el versículo 4 que en este estado de cosas Jonás reconoce que huir de la presencia de Dios es estar expuesto a ser expulsado de la presencia de Dios. Qué gran problema en el que se metió Jonás. Huir de la presencia de Dios significó para Jonás ser expulsado de esa presencia. Y mira lo que significa ser expulsado de esa presencia. Pero Jonás, en medio de esta oración que hace en los mares, objeta que a pesar de ello, él volverá a mirar al santo templo de Dios. Y probablemente Jonás esté aludiendo a Primera de Reyes capítulo 8, donde Salomón dedica el templo al Señor y ora especialmente porque todas las oraciones que los suyos y aún extranjeros, interesante, hagan al Señor en esa dirección se responda de manera positiva. Mire, por ejemplo, los versículos 38 al 40 de Primera de Reyes, capítulo 8. Esto es parte de la petición de Salomón. Toda oración o súplica que sea hecha por cualquier hombre o por todo tu pueblo de Israel, conociendo cada cual la aflicción de su corazón y extendiendo sus manos hacia esta casa, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y perdona, actúa y da a cada uno conforme a todos sus caminos, ya que conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que diste a nuestros padres. Jonás seguramente está recordando esta promesa. De hecho lo dice, me acordé del Señor. El Señor escucharía esa oración dirigida al templo porque era el lugar de la presencia del Señor. Pero él, como había anticipado Salomón, escucharía desde los cielos y respondería desde allí. Porque el templo, mis hermanos, en sí era el recordatorio del Dios que habitaba en medio de los suyos, y ese era otro de los distintivos del pueblo de Israel. ¿Cómo oró Moisés por la presencia del Señor? ¿En qué se distinguirá este pueblo de las demás naciones, sino que tú estés en medio nuestro? Lo que caracterizó a Israel por encima de las demás naciones era que su Dios sí estaba con ellos. Jonás recuerda al Señor, recuerda su carácter compasivo, su amor de pacto, su fidelidad para con los suyos, y su oración fue efectiva al haber llegado allí al lugar de su morada. Miren la parte final de la oración de Jonás en el versículo 8. La confianza en los ídolos es nula, pues no tiene esperanza de misericordia. Una traducción lo dice como los que adoran vanidades o vanidades huecas, abandonan la esperanza de tener un amor firme. La palabra que Jonás usa ahí para misericordia es la palabra hebrea Hesed, que es la palabra para el amor de Dios, una palabra que no se puede definir, un amor que es firme, seguro, fiel. Los idólatras o los no creyentes no tienen esa posibilidad, pues los ídolos no existen. ¿Qué posibilidad tendrá de amor si un ídolo no existe y por lo tanto no tendrá amor que darle? Puede ofrecerle mucho el ídolo, pero en últimas no le va a dar nada. Posiblemente esa fue la realidad que experimentaron los marineros en el capítulo 1. Nota cuando tienen miedo, oran a sus dioses y nada pasa. No ven respuesta de ellos. Jonás parece entonces recordar eso, mirarlo y saber que él sí tiene un Dios que está vivo y que lo salva porque tuvo misericordia de él a pesar de su desobediencia. Jonás no merecía ser salvo, no lo merecía en absoluto. Estaba obteniendo juicio, estaba allí por el propio juicio de Dios, pero en lugar de recibir el juicio en su totalidad, recibió la misericordia y la gracia del Señor. Y en ello también la salvación de Israel
Dios no salvó a Israel porque eran muy numerosos, porque tuvieran un gran ejército, ni porque tuvieran carros ni caballos, sino porque los quiso y los amó. Israel no tenía forma de sacar pecho de estar en el lugar donde estaba salvo porque su Dios fue el que los trajo. De hecho, Jonás puede ser aquí un representante del pueblo de Israel que siguen abandonando el Señor, como dice el profeta Jeremías, abandonaron una fuente de aguas vivas y están construyendo para sí cisternas rotas. Están buscando en otros lugares lo que se les perdió en el Señor. Pero Él, por su puro amor, les sigue salvando de invasiones de las naciones que les rodean. Recuerdo dos pasajes puntuales. Uno está en Jueces. Hay un momento que es tan climático del abandono de Israel que dice que Dios tuvo tanto dolor por ellos en su corazón que les envió un juez más. Pero el mismo Jonás es testigo. ¿Se acuerdan cuando hablamos en la introducción de la carta? El mismo Jonás es testigo de que ese acto poderoso, salvador de Jeroboam II, que era bien malo con ganas, el Señor permitió que se llevara a cabo porque aún amaba a Israel y aún no había decretado el juicio con ella. Era un acto de total misericordia. Hemos, hermanos, de recordar que la razón por la que estamos en Cristo es por el puro amor del Señor. Mira cómo lo dice Pablo en la carta título capítulo 3. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la promesa de la vida eterna. La salvación es una obra del Señor. Es una obra que es motivada por el corazón del Señor, que se compadece por la miseria, infortunio y aflicción del otro, así se merezca estar en esa situación. Nuestra salvación, ya entendida en términos del Evangelio del Señor, es exactamente lo mismo. Un Dios lleno de misericordia, un Dios que ama a pecadores. Si hay algún requisito para que Dios salve a una persona, es ese: que sea pecadora. Y es lo que nosotros tenemos que recordar. La salvación es una obra exclusiva de Dios por su pura gracia y amor, pero la salvación también debe producir, en tercer lugar, y este es el primero de dos movimientos. Miren que en este texto podemos evidenciar dos movimientos de la salvación: hacia adentro, la obra de Dios por su misericordia a nosotros, y ahora un movimiento hacia afuera de parte de nosotros. Es el tercer punto, el primero de esos dos movimientos. La salvación debe producir celebración y atesoramiento. Y esto es un principio lógico. Tú celebras o agradeces como respuesta automática, no piensas mucho a las cosas buenas, lindas que recibes o admiras. Noten en el versículo 1 nuevamente que la oración de Jonás se produce desde el vientre del pez, y no es el clamor por la salvación, sino la gratitud por la salvación que recibió. Es decir, que la oración que hace Jonás en el pez es el resumen del clamor y la pedida de auxilio que tuvo en las aguas. La oración realmente fue en las aguas. Y noten cómo la respuesta de Jonás es automática. Jonás clama en las aguas, es tragado y salvado por el pez,
Y la respuesta es automática. Dentro del pez mismo no escatimó ni el momento ni el lugar para dar gracias y alabar. Fijo, lloró de asombro. Yo me imagino las lágrimas de alegría que tuvo que haber sentido ese hombre. Seguramente, como le pasó a este servidor alguna vez que estuvo a punto de ahogarse, se hiperventiló. Pero no pudo negar de ninguna manera sus emociones. No pudo negar esa alegría de la manera en que haya venido. La expresión del versículo 2, de hecho, es exactamente la misma que el Salmo 120, verso 21. Es decir, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Y al hacerlo en pasado, al escribir esto en pasado, lo que hizo el Señor, lo que hice yo al orar a Él, está expresando que el Salmo es de gratitud precisamente. Sumado a las expresiones, mi oración llegó hasta ti, tú sacaste de la fosa mi vida, y la resolución de adorarle con voz de acción de gracias, cumpliendo sus votos. Su voz cantará y adorará por haber recibido misericordia y ser salvo. La salvación, el rescate, la liberación de uno de un momento que le sobrepasa no produce otra cosa que no sea alegría, alivio, confort, admiración, asombro. No obstante, si bien la celebración puede ser automática, porque uno celebra automáticamente eso, el atesoramiento no es tan automático. Atesorar algo lleva tiempo. Y no se ve a simple vista cómo Jonás atesoró ese momento, sino de una manera panorámica. El hecho de que la oración de Jonás dentro del pez, recordando el clamor en el agua, esté registrado, es un hecho de que el profeta atesoró ese momento, lo utilizó como un hito único. De hecho, en el libro de Jonás es un momento de transición, es el momento que facilita que Jonás pueda luego ir a Nínive. Entonces Jonás sí tuvo que haber pasado el tiempo necesario atesorando, recordándolo, registrándolo. Que esta oración se relate, que se relate la salvación del Señor en este momento, que haya sido escrita y que la tengamos hoy, es muestra del impacto que esa oración tuvo sobre el profeta. Todo lo que sucedió en la vida de Jonás después de ser llamado por el Señor debió haberle dejado con tiempos de mucha reflexión sobre el carácter misericordioso del Señor y su salvación. Lo más interesante de todo eso es la relación entre la gratitud y el atesoramiento. Y es que la gratitud y el gozo por la salvación se pueden perder si no se atesoran. Uno es indispensable para mantener el otro. Mejor dicho, la alegría por lo que Dios hizo en nosotros debe cultivarse y apreciarse continuamente, si no, se pierde. Cuando se pierde el gozo por estar en el Señor, se nos vuelve la salvación paisaje. Lo asumimos como si ya fuera hecho. Perdemos el asombro, perdemos la admiración. El profeta Habacuc dijo que el gozo del Señor sería nuestra fortaleza. Y lo dijo en momentos realmente difíciles, momentos donde sabe que su nación va a ser invadida. No lo puede creer. Pero el salmista en el Salmo 103 nos invita a no olvidar ninguno de los beneficios que hemos recibido de Dios. No dejes que pase un día a la semana, o si pasa mucho, que que sea al menos una vez al mes, que no te recuerdes el Evangelio, que no te recuerdes las buenas nuevas que te salvaron y cómo te salvaron. Cuando nosotros hacemos el curso de miembros de su cuerpo, que es el curso que hacemos para tomar la decisión si queremos ser miembros o no de esta congregación, nosotros tenemos un tiempo final donde escribimos nuestros testimonios. Y es quizá, sin temor a equivocarme, con quienes he estado en este curso pueden decir que es el mejor de los momentos, ¿verdad? Escuchar
lo que Dios hizo en la vida de otros, dónde estaban y cómo poderosamente fueron salvados, eso no tiene precio. Atesoremos el gozo de nuestra salvación. Conozco una hermana aquí presente que tiene entre 30 y 40 años en el Evangelio y me dice con toda la confianza que no ha perdido su primer amor. Porque desde el momento en que fue salva hacia hoy, la gratitud brota de sus labios cada día. Recuerda el momento de tu salvación. Atesóralo. Atesora esos textos, esa palabra que el Señor habló a tu vida, recordándote su misericordia. Por último, siendo el segundo movimiento y el cuarto hacia afuera que produce la salvación, es que ésta tiene un propósito: ser anunciada. La salvación es del Señor, la salvación está motivada por su gracia y por su misericordia, pues no la merecíamos. En tercer lugar, la salvación es un hecho que necesita, merece y debe ser celebrado y atesorado. Y en último lugar, la salvación debe ser anunciada. El final del relato, versículo 10, dice que Jonás termina su oración de gratitud y enseguida el pez lo vomita. Qué situación tan humillante. Pero bueno, lo vomita y lo bota a tierra, y lo bota a tierra firme. El Señor le da la orden al pez y él sale a tierra firme. Jonás, el versículo antes, ha resuelto que va a cumplir su promesa. Esta promesa, hay algo de debate al respecto. Algunos creen que la promesa es que Jonás va a ir nuevamente a Jerusalén, bueno, después de hacer todo lo que hizo, nuevamente a Jerusalén, a hacer sacrificios y adoración de acción de gracias y cumplirle allí al Señor, que le va a agradecer. Probablemente eso también está registrado en los marineros. Pero otra manera también de entenderlo es que sea quizá la promesa, no está registrado en el texto que que Jonás le pudo haber hecho al Señor, de que sí iría, sí, está bien, voy a ir. Y va a ir. ¿Ok? Jonás llega allí a tierra firme. Y por los capítulos que siguen necesitamos cierta información. ¿Ok? Nuevamente viene la voz del Señor a Jonás. ¿Y cuál es la respuesta de Jonás? Obedece inmediatamente. Inmediatamente va a Nínive. Pero usted va a notar varias cosas que suceden. Uno es el tono de la predicación de Jonás en Nínive. Es una predicación enjuiciadora. Enjuiciadora. Hay una completa ausencia de toda la misericordia que él recibió. No solamente que él recibió, sino la que ha recibido por ser un israelita. Y noten que luego de esa predicación, la cual el Señor produce que haya arrepentimiento masivo en Nínive, se enoja. ¿Y qué es lo que enoja a Jonás? El carácter misericordioso y compasivo del Señor. ¿Nota la ironía? Acaba de recibir misericordia. O sea, Jonás de primera mano hizo literal uno de esos salmos que hacen figurativo el tema de las tormentas y el mar. Jonás fue el que estuvo ahí. Lo vivió estar en las fauces del Seol mismo. Profundo, ver incluso las raíces de la propia tierra. Uy, ese hombre tenaz. Experimenta de primera mano el amor, el poder del Señor por él, y lo enoja que lo tenga con otros. Incluso al final del capítulo 4, la lección que le quiere dar el Señor a Jonás es: ¿por qué no tienes misericordia después de todo lo que has vivido? Aún le levantó una plantica para salvarlo del calor y está hecho un mar de enojo. ¿Qué pasó entonces en la vida de Jonás?
pasó probablemente que ignorar estos aspectos de la salvación como obra del Señor, por su pura misericordia y gracia, celebrarlos y atesorarlos, lo llevó a una vida fría e inmisericordia. Cuando olvidamos el concepto de que la salvación que se nos ha dado o los momentos milagrosos donde Dios nos ha rescatado han sido una obra de Dios, probablemente tu orgullo empiece a crecer pensando que lo lograste tú. Cuando se te olvida que el único que te puede rescatar verdaderamente de momentos difíciles es el Señor, lo más probable es que ni siquiera levantes una oración, sino que busques todas las posibilidades posibles. Un préstamo, salir urgente a urgencias, rogarme, arrodillarle a la persona que me está dejando, no sé, lo que sea que tú tomes como decisión. Eso será una muestra de que tu primera opción para la salvación no será el Señor. Cuando dejamos de entender, de comprender, de abrazar que nuestra libertad verdadera en cualquier circunstancia viene del Señor, entonces probablemente buscarás en tus recursos hasta quedar completamente agotado. Cuando olvidas que la razón por la cual Dios te salvó o te libró, ya sea para vida eterna o ya sea para momentos duros, fue su misericordia, probablemente tú saques pecho, probablemente tú saques un orgullo espiritual que se sienta como bien preferido de Dios. Probablemente tú te montes en el trono que no te pertenece, definiendo quiénes sí deben recibir castigo y quiénes sí deben recibir misericordia. Probablemente te vuelvas preferencial. Probablemente te conviertas en un creyente VIP, al que todo lo bueno del Señor le puede pasar, pero todo lo malo a los demás. Pero cuando tú olvidas el gozo, la alegría, cuando dejas de cultivar ese momento de recordar lo lindo que es el Señor al haberte salvado por amor, entonces, como te decía hace un momento, tu vida se volverá fría, amargada. Los cultos se volverán un checklist. Los devocionales se volverán también un checklist. Tu vida será así, probablemente una vida que aparentemente se ve muy bien por fuera, como Jesús le denunciaba a los fariseos, alabando al Señor con la boca, pero con el corazón más lejos que el del mismo Jonás. Pero cuando tú olvidas estas tres, cuando tú olvidas la salvación del Señor por su misericordia, bondad y amor, cuando dejaste de atesorar el gozo por esa salvación que te hace vibrar día a día en la vida cristiana, pues evidentemente vas a olvidar, o lo peor de todos, hoy siendo positivo, vas a ser negligente al llamado de ir a alcanzar a otros. Lo que vivió Jonás en el vientre de ese pez es lo que va a vivir todo creyente que no escuche el mensaje del evangelio y crea en el Señor. Los vecinos, la región, la ciudad, el país, el mundo está en el seno del Seol en este momento y no lo saben. ¿Saben por qué no lo saben? Porque se nos olvidó que la salvación es del Señor, que nos salvó cuando no lo merecíamos, y se nos olvidó ese gozo. No lo saben por eso, porque no volvimos a atesorar lo lindo que era pasar tiempos y horas llorando ante la presencia del Señor agradecidos. Y cuanto momento el Señor actúa en nuestras vidas, pasa como Pedro por su casa, porque creemos que somos los merecedores de todo lo bueno que el Señor tenga. Se olvida el llamado.
Probablemente hagas la tarea de compartirle a una persona, de relacionarte con ella, pero vas a perder incluso la paciencia, llegará el pesimismo, no les tendrás paciencia, no los llamarás muy seguido. Pensarás de ellos, ¿quién los va a salvar? Es que es imposible, es que no me hace caso, es que ta. Perderás la paciencia misma y la esperanza de saber que la salvación es del Señor. Él puede salvar al más duro de los más duros de corazón. Perderás la misericordia, la gracia. Serás un vecino como muchos vecinos de La Ceja que conozco, bien encerraditos en su propio mundo. Con su fe, bien, gracias para mí mismo. Quiero invitarles, hermanos, a que si hemos olvidado lo que significa la salvación, si hemos perdido de vista, si no nos ha vuelto a conmover el infinito, inmenso amor de Dios, si el gozo está brillando por su ausencia, y esto redunda en no cumplir los propósitos que Dios tiene para nosotros, vengan, vamos a orar. Venga, recordémonos de dónde fuimos sacados. Los que siguen celebrando su salvación, alégrese también con nosotros. Y si usted conoce a alguien que necesita ser animado en su fe, ser avivado, hagámoslo. Necesitamos nuevamente devoción a nuestro Señor. Padre, nosotros venimos ante ti. Muy necesitados, tanto el que lo tiene presente como el que no. De recordar las palabras de aquella canción que dice que fue en esa cruz donde la historia cambió, donde la vida cobró otro sentido y donde encontramos la razón para vivir. Señor, necesitamos nuevamente ser conmovidos en el corazón de todo cuanto tú has hecho. A muchos nos has salvado de enfermedades, de pérdidas, de quiebras, pero a todos nos has redimido de que la muerte tenga la última palabra, de la condenación eterna, de ser expulsados de tu presencia. Yo no me imagino qué significa eso. Pero alguna vez estábamos extraños a ella, como lo está nuestra región, muchos vecinos de nuestra región, que necesitan urgentemente no escuchar el mensaje de Jonás diciéndole que en 3 días Dios los va a destruir, sino que Dios ha dado a su Hijo para no destruirlos, que Dios envió a su Hijo para no condenarles, para que Él pagara el precio de nuestra maldad, para que Él pagara el castigo y descendiera a la misma fosa por ellos. Señor, te necesitamos a ti urgentemente. De nada nos sirve animar en que vayamos, en que hagamos tantas cosas que quisiéramos hacer como iglesia si en últimas no hay una devoción real a ti. La devoción que realmente surge por un corazón agradecido que reconoce que la salvación es del Señor, que por su pura misericordia, cuando no lo merecíamos,
pesar de nuestros muchos pecados, faltas y transgresiones, su gracia fue mayor, mucho más, sobreabundó donde abundó el pecado. Y que una vez se hizo una fiesta en los cielos, una fiesta donde todo el cosmos celebró que uno de los perdidos llegaba a casa nuevamente. Devuélvenos el gozo de ese festín nuevamente. Lo necesitamos urgentemente, lo necesitamos. Esta es la Nínive donde tú nos pusiste. Y esta es la Nínive que necesita conocer a un Dios salvador, amoroso, misericordioso, que puede llenar y saciar todas las vidas de gozo y que desea una familia grande y amplia de hijos que lo han visto, han creído en Él. Te necesitamos, Cristo. Envía tu Espíritu Santo. Ahora, allí donde estás, quiero pedirte que tomes un momento para recordar ese momento de salvación en tu vida, ese momento donde todo cambió, ese momento donde incluso gritaste: Señor, te necesito. Recuérdalo allí, toma el espacio, cierra tus ojos y te lo voy a pedir para que no te desconcentres. Y tú mismo, una vez pensado en este tiempo, por favor, eleva una oración de gratitud de tus propios labios.